En este video habíamos analizado los tres tipos de navegaciones que GeneXus implementaba al encontrar for eachs anidados. Volveremos a ellos para formalizarlos un poco más. Cuando dentro del cuerpo de un for each aparece otro, querrá decir que para cada registro de una navegación sobre una tabla, se quieren recorrer muchos registros en otra navegación de la misma o de otra tabla. Un caso particular es cuando se recupera un registro solo. Primero se determinan las tablas base y luego se indaga sobre su relación, que dará lugar a uno de tres casos: join, producto cartesiano o corte de control. Sabemos de una primera gran diferencia. En los dos primeros casos se tratará de tablas base distintas, mientras que el último es el caso de la misma tabla base. ¿Qué diferencia el join del producto cartesiano? La identificación de una relación 1 a n directa o indirecta. Formalicemos todos los casos. Supongamos que tenemos estas 5 transacciones para registrar las atracciones turísticas que pueden visitarse en excursiones, donde cada atracción corresponde a una categoría, como museo o monumento, y es de una ciudad, de un país. Y por otro lado se tienen hoteles de cada país y ciudad. De estas transacciones obtenemos estas tablas con sus relaciones. Empecemos por el join. ¿Cómo se resolverá este código? Se está pidiendo imprimir para cada nombre de país los nombres de atracción con su tiempo de visita estipulado en el trip. ¿Hay relación entre la información? Sabemos que un registro de trip attraction corresponde a una única atracción, que corresponde a una única ciudad, que corresponde a un único país. Dicho de otro modo, desde la tabla Trip Attraction llegamos a Country de modo único. Por eso podemos imprimir para el segundo for each tan solo los Trip Attractions que correspondan al país del for each principal, como vemos en el listado de navegación como constraint, donde este @country ID corresponde al country ID del registro del for each externo en el que estemos posicionados. Y este atributo country ID es el de attraction, a quien llegamos por trip attraction. Es claro que se trata de un join con una relación 1 a n indirecta. Es porque para un trip attraction, siguiendo las claves foráneas, encontramos un único country ID y, por tanto, para un country ID podemos encontrar n trip attractions que, haciendo ese recorrido, den con él. Si formalizamos este caso de relación 1 a n indirecta, estamos diciendo que la tabla base del for each principal está contenida en la tabla extendida de la del for each anidado. Ese caso incluye el más simple de todos. Por ejemplo, pensemos que si la tabla base del segundo for each fuera country city, esta fórmula se cumple. Aquí vemos mejor las relaciones entre las tablas involucradas en este caso. O sea, la tabla base del principal es esta, y la tabla base del anidado esta otra. Se ve clara la relación 1 a n indirecta. Es indirecta a través de la tabla extendida del for each anidado. Ahora veamos el otro tipo de relación 1 a n indirecta. Esta vez no por la vía de la extendida del anidado, sino del principal. Para cada trip attraction, imprimimos nombre de atracción y tiempo de visita en ese trip, y luego los nombres de hoteles. Aquí claramente no se cumple que la tabla base del for each principal esté incluida en la tabla extendida del for each anidado. No hay relación 1 a n indirecta por esta vía. Sin embargo, sabemos que para cada registro del for each principal llegamos a un registro de esta tabla, al que se llega también directamente desde la tabla base del anidado. Es decir, en esta habrá una clave foránea a esta otra.
En definitiva, compartirán ese atributo. Debido a él, se establece esta relación 1 a n entre las tablas. En definitiva, la tabla extendida del for each principal tendrá algún atributo en común con la tabla base del anidado, y esos establecerán el join. Aquí serán country ID, city ID, clave foránea a country city. Lo vemos claramente en el listado de navegación. Se imprimirán solo los hoteles que correspondan a la misma ciudad de la atracción del trip. Otra vez, para verlo más claro, quedémonos solo con las tablas implicadas. Aquí vemos la relación 1 a n indirecta. Si en el primer caso se recorría esta tabla base y para el anidado esta otra, y por tanto la relación era 1 a n indirecta por vía de la extendida de la del anidado, en el segundo caso lo es por vía de la extendida de la tabla base del principal. Y es aquí que se establece la 1 a n con la tabla base del anidado. Por tanto, el caso de join es el de tablas base distintas donde se encuentra una relación 1 a n directa o indirecta, de acuerdo a estas opciones: tabla base con extendida o tabla extendida con tabla base. No así tabla extendida con tabla extendida. Es decir, si en lugar de ser esta la tabla base del anidado, es esta otra, hay relación entre las tablas extendidas, claramente, pues ambas llegan a la misma tabla. Sin embargo, aquí no se producirá un join, sino un producto cartesiano. ¿Por qué? Si en verdad por cada registro de la tabla base del for each principal podríamos quedarnos solo con los de la tabla base del anidado que correspondan al mismo registro de esta tabla a la que ambos llegan de modo único. Es que cuanto más indirecta la relación, menos probable parece que el desarrollador esté buscando tomarla en cuenta, porque la relación cada vez parece más lejana, y si el desarrollador la estuviera buscando, siempre puede explicitarla. Por ejemplo, asignándole a una variable el valor del atributo que se obtiene haciendo el camino de la tabla extendida del for each principal, es decir, el valor de este atributo, que coincide con este. Y en el for each anidado, filtrando explícitamente los registros desde los cuales se llega a este otro atributo, que se llama igual porque también es foreign key a la tabla común. Aprovechemos a hacer esta aclaración. Cuando hablamos de join o producto cartesiano, de esa diferencia, nos referimos a las determinaciones implícitas de GNexus, no a si finalmente termina filtrando o no la información del anidado. Observemos que en este caso se trata de un producto cartesiano en cuanto a que si no hubiéramos escrito ningún where, GNexus tampoco lo agregará implícitamente, y se devolverán todos los registros del anidado. Pero en verdad en este caso no se devolverán todos los registros del anidado porque explicitamos un where, por lo que en verdad hará un join, pero no el join implícito de GNexus. De cuanto más lejos venga la relación, menos probabilidad habrá de que el desarrollador la tenga en mente, la esté queriendo hacer valer implícitamente. Una cuestión interesante en este caso es la siguiente. Agregamos una tabla más para que sea aún más claro. Si hacemos la intersección de ambas tablas extendidas, nos quedamos con las tablas en común. Ahora bien, si en el for each principal colocamos atributos de estas dos tablas, claramente los valores que se tomarán serán los que se obtengan partiendo de cada registro de la tabla base que satisfaga los filtros. Es decir, serán los que provengan de esta tabla extendida. Pero, ¿qué pasa si esos atributos se encuentran en el for each anidado? ¿Se toman los de la tabla extendida de este for each? Si por un camino o por el otro llegáramos al mismo registro de esta tabla, no importaría en absoluto, porque darían el mismo valor por un camino o por el otro. Eso es lo que sucedería si se hiciera el join. Pero no hay join en este caso, por lo que los valores de estos atributos que se obtengan por este camino no serán siempre iguales a los que se obtengan por este otro camino.
Entonces, ¿qué camino se elegirá si en el for each anidado se colocan atributos de aquí o aquí? Será el del for each principal. Es que, de hecho, si no colocáramos transacción base para el for each anidado y dejamos que GeneXus la calcule, para hacerlo, primero quitará todos los atributos del for each anidado que pertenezcan a la tabla extendida del principal. Y con los que le queden, con esos solos, determinará la tabla base. Es decir, estos los quitaría, porque asume que a ellos se llega por el for each principal. Por ejemplo, si agregamos una tabla conference room con una relación n-a-1 con hotel y especificamos estos for each anidados, donde estas son claramente las tablas base, vemos que en el primer for each no se pide nada de las tablas en común. Pero además, desde la tabla base, solamente sería necesario acceder a attraction para obtener attraction name. Pero si observamos el for each anidado, están apareciendo, además de un atributo de hotel, country name de country y city name de country city. Podríamos pensar que entonces va a utilizar los asociados a través de conference room. Sin embargo, si observamos el listado de navegación, vemos que no, que en el for each anidado solo accede a conference room para obtener el conference room name y el hotel ID a través del cual accede en hotel a este registro para recuperar hotel name. Y allí queda. Observemos que no hay join. ¿De dónde recupera entonces los valores de city name y country name? Del for each principal. Veamos que éste accede a attraction para recuperar attraction name, pero también country ID y city ID, para poder acceder a estas dos tablas y recuperar respectivamente country name y city name. ¿Y cómo haríamos si quisiéramos los valores del país y ciudad del hotel de la conference room? Una primera idea puede ser a través de un subtipo. Por ejemplo, si definimos este grupo de subtipos y lo utilizamos en hotel en lugar de los supertipos. Vemos que ahora la tabla tiene a los subtipos y bastará con reemplazar en el for each anidado los supertipos por los subtipos correspondientes. Aquí vemos el listado de navegación informando lo que buscábamos. Pero no parece muy buena idea colocar un subtipo solo porque en un caso de for each anidados queremos desambiguar. Observemos que aquí no hay una ambigüedad en el modelo. Distinto sería el caso si existiera esta tabla que introduce dos caminos para llegar a estas otras. La forma más inteligente de resolver este problema, entonces, será no modificar para nada el modelo y escribir el segundo for each en una subrutina. Y ahora el listado de navegación nos indica exactamente lo que queremos. Aquí se está accediendo a country name y a city name, desde conference room y no desde trip attraction. Antes de continuar, volvamos a enfocarnos en el segundo caso de join que habíamos visto para problematizar un instante qué pasa si la relación se da a través de subtipos. De hecho, veamos el ejemplo más simple de todos. ¿Qué sucederá si esta relación no se produce utilizando los supertipos, sino subtipos? En el ejemplo que veíamos, si en lugar de country ID y city ID, en hotel colocamos estos subtipos. Si nuestros for each anidados se escriben así, es decir, primero se recorre la tabla attraction y para cada una se recorre la tabla hotel, entonces GeneXus encuentra relación y realiza el join. Vemos que en el primer for each recupera los valores de country ID y city ID para luego en el for each anidado filtrar los registros de hotel para los que los subtipos coincidan con estos. Sin embargo, si se escriben invertidos los for each, es decir, en el externo se recorren los hoteles y en el anidado las atracciones, no se hará un join, sino un producto cartesiano. La regla es, se hace join entre supertipo y subtipo, pero no a la inversa. Es decir, como en hotel no tenemos a country ID y city ID, sino a subtipos de estos, es decir, a casos particulares,
No es claro para GeneXus que el desarrollador quiera que se pase de lo particular a lo general, y entonces se listen solo las atracciones con los mismos valores para los supertipos. Aquí lo vemos sintetizado. Por último, volvamos al caso sin subtipos. Antes de pasar al caso de la misma tabla base, agreguemos que tanto en el caso de join como en el de producto cartesiano pueden utilizarse en el for each anidado atributos de la tabla extendida del principal que no estén en la extendida del anidado. En los dos casos mostrados en el for each anidado se pide imprimir category name, que no está en la extendida de su for each, pero sí está en la extendida del for each padre. Por tanto, para cada trip attraction se imprimen los valores de estos dos atributos y se obtiene el valor de category name, que será utilizado en el for each anidado como valor dado. Para el caso del join, también se obtienen los valores de country ID y city ID para poder hacer el join justamente. Luego, en el primer caso, se recorren todos los hoteles del mismo país y ciudad. Allí se utilizan esos valores recuperados de country ID y city ID. Y para cada uno se imprime el nombre de hotel y el nombre de la categoría que se había obtenido en el primer for each. Ya para el segundo caso se recorren todas las conference rooms, sin filtros porque no hay join, y se imprime su nombre, el nombre de su hotel y el valor de category name de la atracción del for each padre. Recordemos que para determinar la tabla base del for each anidado, y es así también para resolver la navegación, se retiran primero los atributos que estando en el anidado ya formaran parte de la extendida del principal. Es por esta razón. Bien, ahora pasemos a analizar el corte de control. Sabemos que sucede cuando la tabla base del for each es la misma y solo tiene sentido cuando queremos procesar información agrupada. Puede ser agrupada por cualquier atributo o conjunto de atributos de la tabla extendida. Por ejemplo, agrupamos de acuerdo al valor de un atributo de esta tabla, que deberá aparecer en la cláusula order, y procesamos todos los registros asociados de esta tabla y la extendida que tengan el mismo valor para ese atributo. Así, por ejemplo, agrupamos las trip attractions por categoría y listamos para cada grupo el nombre de categoría y recorremos las trip attractions de esa categoría imprimiendo el nombre de atracción, el tiempo de visita y el nombre de la ciudad de la atracción de cada una de las trip attractions con la misma categoría. Hasta ahora no nos preocupamos en la determinación de la tabla base de cada for each porque la dábamos por dada al utilizarse transacción base. Pero cuando dejamos esta tarea en manos de GeneXus, lo que era un join podrá pasar a ser un corte de control. Lo veremos volviendo al último caso de join que habíamos analizado. Con una mínima diferencia. Estamos imprimiendo en el for each anidado, en lugar de los nombres de los hoteles con la misma ciudad de la atracción del trip, los nombres de la ciudad de cada uno de esos hoteles. Ahora veamos que si en vez de hotel hubiéramos especificado como transacción base country city, entonces esta pasa a ser la tabla base del anidado y se tratará de un caso particular de este, pero donde el segundo for each solamente devolverá un registro. Lo vemos claramente en el listado de navegación que indica for first en lugar de for each. Porque claro, Country ID, City ID son la clave primaria de la tabla. Es como si no se hubiera especificado el for each y el print block se hubiera impreso directamente, porque City Name está en la extendida de Trip Attraction. Es por ello que si no colocáramos transacción base y dejáramos a GeneXus determinar por sí solo la tabla base, elegirá Trip Attraction, es decir, entenderá que se quiso implementar un corte de control, porque asumiendo que el desarrollador no escribe for each de más, ninguna otra cosa tendrá sentido. Así veremos el listado de navegación.
Sin embargo, esto tampoco tendrá sentido porque será un corte de control por la clave primaria, o sea, se trabajará en el for each anidado con el mismo registro del for each principal cada vez. Faltaría especificar una cláusula order para cortar por algún atributo o conjunto de atributos cuyos valores puedan repetirse, por ejemplo, category name. Y así tenemos el mismo ejemplo que vimos antes de corte de control. Resumiendo, si las tablas base son distintas, GeneXus buscará si encuentra una relación 1 a n de alguno de estos dos tipos. En caso de encontrarla, implementará un join implícito. En caso de no encontrarla, no implementará ningún join, y a ese caso le llamamos producto cartesiano. Pero es importante hacer la salvedad de que llamarle producto cartesiano no significa que lo sea efectivamente. Si el desarrollador agrega explícitamente un filtro, claramente se traerán los registros filtrados, por lo que habrá una suerte de join, pero no será el join automático. Decimos que el caso es producto cartesiano, entonces, solo desde el punto de vista de los filtros automáticos que determina GeneXus, es decir, en este caso, ninguno. El corte de control es claro. Con esto damos por concluido el análisis formal de los tres tipos de navegaciones posibles cuando tenemos for each anidados.